Así que bueno, vamos a entrar a la galería, porque hoy nos encontramos con la artista Alejandra Césaro, que nos acompañó en 2 muestras. Esta muestra, que fue la primera, La emoción de lo sublime, y la siguiente, pasamos a la siguiente, Umbral. Bueno, la siguiente, ella, Alejandra Césaro, pertenece a la Galería Rubers, es una artista que ella pinta con óleo, y toda la obra que vemos son como la luz. Entonces, acá ella es Alejandra. Alejandra pinta, ahora seguimos pasando. Alejandra pinta animales, como en este caso, seguimos, pinta naturalezas muertas, seguimos, pinta abstractos, acá hay otro abstracto, también pinta libros, ahí se ve el taller con todos los óleos, todo perfecto. Acá nos paramos un minuto. Ella, su búsqueda fundamental, su concepto es la luz. Fíjense, el cuadro que está atrás, cómo brillan esos libros. Y no es una luz artificial, es una luz que emana de la obra. Entonces, quiero que cuando vean todas las obras y las series de las que vamos a hablar, piensen en eso, porque son muy variadas y muy interesantes. Así que bueno, hola Alejandra, ¿cómo estás? Hola Marta, ¿cómo estás? Bueno, te cuento que yo cuando era adolescente me gané una beca para hacer secundaria en el Teatro Colón, pero bueno, por esas cosas de la vida, viste, que había que estudiar y bailar no era un estudio en ese momento, terminé estudiando análisis de sistemas y un traductorado de francés. Esas fueron mis carreras, digamos, que me sacaron a la vida, por así decirlo. Eh, Esas son las carreras con las que inicié, digamos. Porque vemos que tenés unas obras increíblemente maravillosas de libros. Julián, si podemos volver todo para atrás, todo lo que sea libros, para verlos de nuevo. Evidentemente, el libro es algo que te atrae, que te rodeó, que lo consideraste algo bastante importante en tu vida, por lo que se ve en la obra. Sí, la verdad que sí. Para mí los libros, obviamente que los libros son objetos interesantes en sí mismos, pero qué sé yo, te puedo contar que los libros siempre estuvieron en mi vida, no porque fuera una lectora así que todo el tiempo estaba leyendo, sino porque formaron parte de mi crecimiento. Eh, por ejemplo, cuando estudiaba análisis de sistemas en la cátedra de matemática, me acuerdo que tenía que resolver algún teorema o algo y por ahí me llevaba 2 o 3 libros a un barcito y buscaba alguna definición que me sostuviera esa hipótesis y dejaba el libro abierto ahí, lo dejaba, después buscaba otra cosa, volvía a tener otro libro abierto, mis apuntes, otro libro, y todo eso me daba las herramientas y como que me empoderaban para resolver mi problema. Así que todo eso ahí arriba de los abiertos, para mí, me transportan, los libros me transportan a una época de mi vida donde me refugiaba mucho en el estudio, ¿no? Por distintos motivos, como que me encerraba en el estudio. Entonces eso o cuando cuando hacía alguna traducción, por ejemplo, tenía que hacer alguna traducción, obviamente me sentaba, siempre intenté estudiar a la luz del sol en una ventana, porque era como que me podía concentrar, con más gente en mi casa no me podía concentrar. Y tenía el diccionario de francés, el diccionario de español, un libro referente al texto que tenía que trabajar, mi libro. Entonces, otra vez, la misma modalidad de estar con todos los libros abiertos, subrayados, ¿no? Así que el libro para mí fue parte de mi salir de mis herramientas. Y obviamente que lo visual, tener todos los libros abiertos, subrayados o marcados, para mí porque me daba como una cosa panorámica
de herramientas para resolver mi problema, ¿no? Pero en cuanto a la temática referida a la pintura, la pintura es muy especial. La pintura, al elegir esta temática, digamos, no lo hice por la temática en sí mismo, porque los pintores no buscamos un lindo dibujo o una historia linda, hacemos el dibujo perfecto y lo pintamos. La pintura va más allá, ¿verdad? Busca generar una sensación conmovedora. Cuando vos te imaginas antes de ver lo que vas a pintar, te imaginas cómo querés que quede el cuadro, qué es lo que querés que genere, qué impacto querés que genere en el otro. Entonces, la temática pasa a segundo lugar, en mi caso, ¿no? Una parte muy importante del cuadro, pero pasa como a sostener, a argumentar una técnica o una expresión pictórica que quiero plasmar, ¿no? Lo que buscaba en estos libros era, me sostenían o me argumentaban una expresión pictórica, una técnica o una expresión pictórica, más bien, que yo quería plasmar en la tela. Pero vos querías plasmar una técnica pictórica distinta. Más que una técnica, una expresión distinta, porque como te decía, los pintores nos imaginamos, antes del detalle, nos imaginamos el cuadro en general, qué es lo que queremos que quede en general, el ambiente del cuadro, más que los detalles, ¿no? Y fíjate que todos mis cuadros de libros son de una paleta casi más bien muy baja, o sea, colores más densos, más oscuros. Una paleta baja para los pintores es una paleta más oscura, donde casi son un monocromo, ¿no? Donde muchas veces utilizo imprimaturas para establecer un color predominante y sectorizar y hacer un sector de luz donde entre y se ilumine un determinado sector del cuadro. Esa es como mi idea general del cuadro. Y después los libros me ayudan en ese sentido, en esa indefinición que generan un montón de libros, generan como una indefinición visual que me ayudan a plasmar todo eso que te estoy diciendo. Porque vos ves esa biblioteca que en ningún momento mi intención fue pintar un libro perfecto, ni un libro realista, o sea, es una pintura figurativa, pero no es realista, y en ningún momento me preocupé por pintar un libro bien pintado, como te das cuenta. Es como una cosa más conceptual la que yo traté de generar, ¿entendés? Como una sensación conmovedora en cuanto a tamaño, porque yo pinto grandes formatos generalmente, orden cromático, iluminación, contraste de luces y sombras, todo eso me lo imagino antes que el detalle del cuadro, ¿entendés? Y ese mundo de libros me servían para plasmar todas esas sensaciones, esas cosas que quería generar en el espectador. Sí, Era un juego muy abierto. Y todas estas bibliotecas, es como que estás creando espacios en realidad, más que, o sea, se nota mucho el espacio, como que estás en un lugar. Y fíjate que tengo bibliotecas como más polentosas en cuanto a que todo el cuadro es una biblioteca, y después de a poco la biblioteca se fue como alejando y fue integrando un espacio, ¿no? Como vos decís, los libros por ahí ya en un lugar, o los libros junto a un gran ventanal donde los libros iban para atrás y ya se iban mucho más atrás. Y es verdad, es una serie, esto dio origen a una segunda serie de espacios, como vos decís, que es una serie muy vasta en realidad, porque tiene distintas etapas, y es una serie que fue evolucionando a medida que le iba pintando, ¿no? Una anécdota de esto es que cuando yo pinté el primer galpón de mi serie, lo pinté en un atelier que tenía cerca del que tengo ahora, pero era otro atelier, un atelier como más moderno, más loft, tenía 2 plantas, y en el medio, cuando termino de pintar este primer atelier,
este primer galpón, salgo a buscar, me tuve que mudar de taller y encontré un taller que es este que estamos viendo, que data de 1925, es un lugar que está en pleno Coglan y data de 1925, donde había una fábrica de un costado, que se ve allá a trasfondo, y esa fábrica era igual que el galpón que había pintado en el otro atelier, o sea que pinté en el otro taller el galpón en el que iba a estar trabajando después. Así que cuando vi ese galpón fue como un impacto, dije, pucha, qué casualidad, es este el lugar donde me tengo que quedar. Y así que fue como pintarlo antes de conocerlo. Y esto es uno de los galpones donde la gente antes, en esta fábrica, era una fábrica de alta tecnología, donde lo que yo te digo es la fábrica en sí misma, y estos son los galpones donde guardaban las maderas, los placares antes, y yo lo refaccioné como para que sea nuestro atelier. Así que, y esta serie consta este es el galpón que es recontra parecido al que existe hoy y lo he pintado antes. Pero yo busqué espacios grandes, ¿no? Busqué espacios grandes con materiales nobles como los que son típicos de un galpón. Cementos, ladrillos, hierros, luces, vidrios, y todo eso me dio el permiso para, entre esos materiales nobles, que eran de pinceladas fuertes, de colores potentes, me permitía hacer, la luz iluminaba esos materiales, entonces esa luz que entraba e iluminaba esos materiales me daba un juego de luces y sombras muy interesantes, que a mí me gustaba, como que me acercaba al claroscuro, ¿viste? Era como una especie de contraste de luces y sombras. Y esta serie termina desembocando en un abstracto que termina siendo la deconstrucción de todos estos. Es como que hubiera agarrado un galpón, por ejemplo, si vemos la imagen del galpón donde están las dos bolas azules, vas a ver cómo deconstruyo ese galpón y, y hago un abstracto, que fue como, ahí me di cuenta que terminó la serie, no la serie, sino de esta serie de espacios, los galpones, terminaron con un abstracto donde yo deconstruí todo ese galpón y, por ejemplo, si vemos que este abstracto se llamó Nocturno Industrial. Si ese abstracto yo lo miro bien, todos esos colores tierra corresponden a los cementos, a los ladrillos de los galpones, los negros y los azules acerados corresponden a los... Es como que si yo agarrara este galpón y lo deconstruyo, lo implosiono, y los colores sombras están todos compuestos por partes de un cuadro abstracto, los negros y los azules acerados son los hierros, los blancos que uso en ese abstracto son las transparencias, las ventanales, y como que me tomé una licencia poética, esas dos esferas azules son parte del color que puse en ese abstracto que te estoy diciendo, que se llama Nocturno Industrial. Entonces, esa serie de galpones termina con ese abstracto. Pero esta serie sigue evolucionando, y después de hacer los galpones, que son con materiales como más pesados, más densos, tuve la necesidad de hacer Ahí está, esta es la obra. Esta es la obra donde las tierras son como que lo implosioné, y todos estos colores tierra son las paredes que te decía, los cementos alisados, los pisos, los negros y los azules acerados corresponden a los hierros, los blancos a las ventanas, y esos azules a las esferas que te nombraba recién. Es como que ahí dije, basta los galpones, necesito aire, necesito oxígeno, y empecé a pintar aeropuertos. Aeropuertos que son como no lugares, entre comillas, término que se está utilizando tanto ahora, y no lugares, pero son no lugares comunes a todos aquellos que tenemos la suerte de pasar por un aeropuerto, donde podemos ver, por ejemplo, dos personas charlando, mirando por estos enormes espacios, esos enormes ventanales, o podemos ver un grupo de gente, o dos personas mirando por
caminando hacia el embarque, o un grupo de gente en un bar, ¿ves? Pero son espacios con mucho aire, con mucho blanco, ya no hay materiales pesados, ¿viste? Son como más livianos, eh, donde el espacio aéreo es muchísimo más grande. Los personajes son más chicos y hay poco personaje, quizás no hay nadie, quizás hay una sola azafata. Me acuerdo que en uno de los cuadros donde aparecen los asientos vacíos y hay una persona, una mujer caminando, me acuerdo que ese cuadro lo compró una señora que había sido azafata y le recordaba cuando ella esperaba que la pasaran a buscar y compró ese cuadro y dijo, esa señora soy yo cuando trabajaba azafata. Y me siento tan identificada con el cuadro que eran las mismas sillas, todo, y se terminó llevando el cuadro, este cuadro, muy emocionada, porque por ahí alguien puede no transmitirle nada, pero a esta señora, por ejemplo, la emocionó hasta las lágrimas, porque era muy grande, era una señora muy mayor, y bueno, terminó yéndose a Holanda este cuadro. Pero bueno, la conclusión es que fue evolucionando hasta esos espacios aireados, casi despojados. Y la tercera etapa de esta serie, ya con un espacio absolutamente despojado, donde el espacio en sí mismo, el lugar en sí mismo, estos ya son lugares que pueden ser cualquier lugar, como por ejemplo en este caso una silla iluminada cenitalmente, donde hay un elemento o nada que hacen que yo pueda iluminarlo, ¿sí? Que pueda... lo que yo quise pintar en este caso era el espacio en sí mismo, la nada misma, digamos. Se puede pintar un lugar donde no haya nada, donde no haya ni una metáfora, ni nada, por ejemplo, donde solamente era el espacio y la entrada de la luz y de la sombra. Es como una síntesis absoluta, absoluta de todo lo otro. Es como que fue evolucionando de esos galpones tan densos, pasando por los aeropuertos y terminando en estos espacios. Si podemos ver, hay un cuadro, por ejemplo, este es un cuadro que no es un abstracto, pero es completamente azul, y lo que importa acá es la entrada de luz, donde para mí lo más importante era el espacio y la luz y la sombra que genera el espacio. Era como pintar nada, como pintar la nada y que a la vez te genere algo, ¿viste? No que te genere algo sentimental, sino algo conceptual, si querés. Claro. Hay un cuadro que, bueno, acá, viste, nada, un sillón, un niño y nada. Hay un cuadro que es completamente monocromo, está acá también en la luz, el espacio y la luz. Este es un cuadro que es una galería, donde la luz y la sombra de los cuadros son lo principal, y esa entradita a otro lugar que te indica que hay un lugar atrás, pero no podés verlo. O sea, como que lo mío en este caso intentó ser lo más sin establecer en la pintura algo tan sintético al extremo digamos, de la síntesis, pero que a la vez haya ambientación, haya ambiente, y vos puedas reconocer con el ojo, con la cabeza, con el cerebro, que es un lugar reconocible, ¿no? Es un lugar vacío, un lugar, una fábrica vacío, un lugar donde el color y la luz y la sombra son los principales personajes. Hay un cuadro que es que es un monocromo, está pintado casi en un solo color, un solo tono, un solo color, varios tonos, donde lo más importante son las entradas de luces y sombras. Están súper marcadas. Este cuadro creo que se fue a Portugal. Está en Portugal en este momento, pero no hay nadie, no hay nada, no hay nadie, solo hay luces y sombras. Creo que desde los galpones, pasando por los sopuertos a esto, síntesis absoluta.
Claro, pero después, evidentemente, tenés una etapa mucho más figurativa en tu obra, aparentemente mezclada con abstracción, ¿puede ser? Sí, 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 es una etapa donde también, fíjate que esta obra, yo pinté rostros a la manera clásica, o sea, bien clásicos, pero este rostro, por ejemplo, fíjate que también está casi, está pintado y como que le fui sacando materia con un trapo, con un pincel, y que generé las luces y las sombras raspando casi, para deshacerlo, para que la figuración casi se deshaga, y inclusive el hombro está hecho todo está hecho con óleo, ¿no? Pero el hombro está hecho con un óleo, un crayón de óleo, donde se va desvaneciendo la figura, y intenté me encanta la figuración y me encanta la abstracción, entonces fue un primer intento de mezclar la figuración con la abstracción, de deshacer la figuración, que se sostenga, ahí está sostenida por una mirada y unos labios, y lo otro se deshace, Claro. casi sin materia, muy sintético Seguimos sería. con otra vez. Acá ya, También. acá ya fui mezclando más el abstracto con la figuración, donde no es un abstracto por un lado y una figuración por otro, que pongo una arriba del otro. Empezás manchando la tela, haciendo algo abstracto, y vas encajando la figura a medida que el abstracto te lo va permitiendo, y la figura va haciendo como un maridaje con la cara, o sea, no es que es un cuadro arriba del otro, pero si vos pudieras olvidar la cara, vas a ver un abstracto. Si podés olvidar el abstracto, vas a ver una cara. Claro, Pero lo que te seguimos, quiero porque explicar, se ve en una foto. claro, lo que te quiero contar es que no es que Sí, pinté el abstracto y arriba del abstracto la cara, sino que empecé haciendo el abstracto, y a medida que me lo permitía el abstracto, donde en el hueco que me lo permitía, fui poniendo como los ojos, y me fue generando espacios, el mismo abstracto me fue dando las pautas de la dimensión, de la cara, de los ojos, de dónde iba todo. Es como una cosa que se hace en conjunto, no es uno superpuesto en el otro. claro. ¿Entendés? Ese mismo abstracto me fue permitiendo encajar esa cara. Si podemos Sencilla. seguir la foto con la siguiente, ahí está, ¿no? No, eso es una época, es un abstracto abstracto. Ahí no hay figuración. Claro. Fueron de la muestra de Umbral, si no me equivoco, No, que era una no, serie de estos no. abstractos. Eran más Pero geométricos los de ah, umbral. Sí. por ejemplo, sí terminó, ¿ves? Este sí tiene la mitad del cuadro que es es figuración, y la otra mitad es abstracto, pero también lo fui encajando. Se llama La camisa azul este cuadro, pero es como que va encajando una cosa en la otra, no es que pintás toda la cara y después le tirás pintura encima, ¿viste? Eh, la sensación es esa, va generando el abstracto como por sobre el volumen de del cráneo en este caso. Seguimos. Bueno, Sí, estos son. sí, son cuadros que estuvieron en otros lugares, eso es una figuración, más figuración, sin Bien mezcla de figuración. abstracto. Sí, Sí. sí, es figuración, figuración, esto también. ¿Este dónde está ahora, este cuadro? Este está, sabes que no me puedo acordar, creo que este lo tengo en el atelier. Ah, Creo que este lo tengo en el atelier. Este no viajó porque era muy grande y no lo llevé a ninguna feria. Este es un rostro de los más clásicos. Acá no hay abstracto, acá hay figuración clásica, ¿no? Figuración clásica donde lo compones con luces y sombras también. O sea, no hay líneas, tratamos de que no haya, se trata que no haya líneas. y seguimos, sí. Vimos que estuviste en varias ferias, en San Francisco, en Palm Springs, en Hamptons, en Arlima, puede Sí, ser, sos muy sí, sí. viajera, tus No, obras. sí. Ah, mira, ahí estamos con un grupo de... Sí.
Sí, la verdad que el tema de las ferias es algo sumamente interesante y sumamente te nutre de un montón de experiencia desde que salís de acá. Mira, porque una feria tenés que ir con una galería, ¿sí? Esto que estamos viendo es Arlima. Eh, las ferias eh, implican, implican un trabajo que es como un trabajo amplio, porque tenés que saber desarmar un cuadro. Un cuadro, yo pinto gran formato, entonces los cuadros son muy grandes. Entonces tengo que saber desarmar un cuadro, desentelarlo. Son con herramientas que por ahí nunca usaste, pero tenés que desentelar de manera especial, después sacar la tela que no se rompa, enrollarla de la manera correcta para que la tela pueda enrollarse y viajar, porque hay que enrollar todo de una manera específica para que pueda viajar y pueda llegar al destino sin romperse. Después tenés que hacer todos los papeles técnicos, o sea, tenés que aprender un montón de cosas, tenés que pasar por la Casa de la Cultura, por Ezeiza, por aduana, tenés que cómo se despacha las obras de arte, después viajar con semejante barro de que llevas todos esos cosas encima, y después llegar al lugar de la feria y volver a armar el cuadro, volver a saber tensar el cuadro, así que es toda una experiencia, un trabajo enorme, y después llegar al lugar y estar en un lugar donde es otra idiosincrasia, ¿no? Donde tienen otro gusto, donde tenés que vender tu obra y te nutre una barbaridad, una barbaridad. La verdad que sí, en Arhampton, en San Francisco, vendí bastantes galpones. Arlima fue un éxito, la verdad que me fue muy bien. Vendí muchísimos aeropuertos, ahí llevé la serie de los aeropuertos. Eh, ahí fue donde esta señora que te cuento, que era una señora mayor, azafata, esta foto es una foto en la Feria de Córdoba. Eh, en Arlima, donde te cuento, es que esta señora mayor, una señora de 70 y pocos años, vio este cuadro que estamos viendo acá a la derecha, a la derecha. Ese cuadro se lo llevó esta señora a Holanda, porque había sido azafata en su juventud. Fue una feria hermosa, Y en San Francisco también, en los Hamptons también. Las Hamptons fue una feria muy, muy divertida, porque son ferias que se arman con carpas inmensas, inmensas, y arte de todo el mundo. En realidad hay arte de todo el mundo y te cruzas con artistas de todo el mundo, con personas de todo el mundo, entonces finalmente tus obras se dispersan por distintos lugares, porque a esa feria va gente que de visita o específicamente a comprar, y después viaja a su país de origen. Entonces, es como un punto central, ¿no? Bueno, Ale, te agradecemos muchísimo que nos hayas compartido tu obra, tus experiencias, que entendamos un poco los procesos por los que pasa un artista, que realmente es muy desconocido muchas veces, porque finalmente conocemos la obra que estamos viendo, pero no el proceso, que en el caso tuyo, el mismo concepto tiene todo tipo de resultados diversos, diferentes, Sí, es verdad. y es muy interesante todo eso. Sí, sí, Aparte de sí, que tu obra es porque preciosa. en mi obra, más que en la temática, el concepto está por delante de la temática. Como para muchos Claro, pintores es querer mostrar algo que tiene que ver con una energía específica, con como la pincelada, con la energía, con lo que querés que se vea finalmente. Vos como que primero ves la obra terminada, de qué color, de qué paleta qué color querés que predomine, dónde va a estar la luz. Todo eso está antes de pensar en el objeto que vas a poner. claro, Es es como muy todo el conceptual. proceso, claro, todo el proceso intelectual, aparte de emocional y todo eso nos lo compartiste, y bueno, te agradecemos muchísimo. Bueno, gracias Marta a vos, la verdad que
fueron hermosas las experiencias en Lepage, así que gracias por la entrevista y un placer charlar con vos. Un beso enorme. Un beso enorme, Marta. Bueno, y ahora continuamos con siempre la súper agradable presencia de la Cátedra Moragues, que nos acompaña en la galería. Ahora podemos poner un video que la Cátedra Moragues siempre nos hace unos videos especiales, porque ellos son gente tan dedicada a los alumnos, de una forma muy, muy especial, se desviven por los alumnos. Y eso se nota en el producto final, porque nosotros tenemos la suerte en la galería, desde hace muchos años. Esta galería hace 4 años que está, pero la directora, la arquitecta Ana María Carrio, también tiene otra galería, Areate, que es de donde son estas imágenes. Yo les había comentado que ahí ya se hace los trabajos realizados en ese semestre, y son magníficos. La producción es excelente, en todo sentido. Nosotros les agradecemos siempre muchísimo poder contar con su compañía, y les agradecemos estos videos preciosos que hacen para nosotros. Así que bueno, vamos a ver a Elio De Angeli, que es el adjunto de la Cátedra Moragues, que también siempre nos acompaña. Elio, qué desafío estar con personitas así tan jóvenes y convertirlas en diseñadores de esta calidad. La verdad que es un desafío hermoso, pero es algo sumamente nutritivo. La verdad que estar con las alumnas, con los alumnos, yo justamente estoy dedicado a la enseñanza en el último año, la verdad que es una experiencia sumamente enriquecedora. Y uno es tan permeable como ellos al intercambio de conocimientos, porque realmente lo que estas nuevas camadas de diseñadores traen son como otro tipo de mensajes y de conceptos a desarrollar, ¿no? O sea, traen como conceptos mucho más nuevos, de vivencias de la sociedad mucho más nuevas, y que ellas y ellos los viven desde un lugar mucho más como protagonistas, ¿no? Como nuevos movimientos. Así que sí, es un desafío, pero realmente es algo muy, muy enriquecedor. Para mí es un aprendizaje constante y me siento como en la obligación de estar bastante actualizado en un punto, también para poder dialogar de una manera como más cercana, si se quiere, ¿no? Así que, pero la verdad que es sumamente enriquecedor. Y el caso de la diseñadora que vamos a ver hoy, una experiencia maravillosa, su forma de trabajar también como el diseñador que vimos el domingo pasado, esa manera tan obsesiva y delicada y cuestionable de ellos, ¿no? Un tema de autocuestionarse todo su desarrollo, sumamente maravilloso, la verdad, muy orgullosos. Bueno, los felicito. Y hola Celeste Bosnik, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan bien? Sí, perfectamente. Te queríamos preguntar si ya sos diseñadora, si te recibiste. Sí, este trabajo que vamos a hablar ahora fue el trabajo final de carrera y que finalizó en diciembre del año pasado. Así que sí, terminé, sí. Así que bueno, felicitaciones. Gracias. Te felicitamos. Y te queremos preguntar, ¿cuál fue tu motivación para elegir la Cátedra Moragues? La verdad es que después de tantos años en la UBA, las prioridades de uno como alumno comienzan a afectar un poco, y cuando se empezás a ver digamos, la llegada del final, la verdad es que me había llamado mucho como la cátedra tenía trabajos tan diversos
O sea, los trabajos finales que yo veía eran muy diferentes, al mismo tiempo tenían cierta armonía, pero podía ver que en cada trabajo estaba la impronta de cada alumno, y me parecía muy, muy valioso a la hora de poder trabajar, porque digamos que ya a esa altura uno ya debería tener su propia voz, su propia manera de trabajar, obviamente siempre teniendo en cuenta la ayuda de los docentes. Entonces me había parecido muy importante poder pasar ese último año con una cátedra que me dé el lugar para poder uno empezar a tomar sus propias decisiones, sus propias propuestas, y aún así, digamos, poder nutrirse de la enseñanza y del área del espacio, digamos, que se da en la clase, de poder compartir ideas, debatir, encontrar nuevos tipos de soluciones, cómo innovar en materiales, en propuestas. Entonces era como... ¿Qué tema elegiste? Y bueno, el tema que yo elegí comenzó un poco, era bastante personal, tenía que ver mucho con intereses que tengo desde una edad muy temprana, que tenía que ver con el género de las historietas, de la cultura pop, del vestuario. Era una mezcla, digamos, de muchas cosas que a mí siempre me gustaron desde muy chica y que quería, digamos, encontrar, ya que era un trabajo final, algo personal que pudiera como unir completamente todas las ramas de intereses que yo tenía. Entonces el punto de inicio fueron el género de las historietas. Quería rendirle tributo, y para eso había tomado como punto de partida a un artista que se llama Jack Kirby, que fue un historietista, un ilustrador y escritor, que fue básicamente como el padre de Marvel, o sea, de los personajes que hoy en día vemos en las pantallas grandes. Él fue la persona que construyó gran parte de todo ese universo y tuvo una impronta muy, muy fuerte en todo el género. Es muy, muy icónico. Hoy en día todavía se sigue usando mucho de los recursos que él utilizó. Y me había llamado mucho Sí. Disculpame, estamos viendo estas imágenes. Sí. No puedo no preguntarte, ¿experimentaste con materiales? Sí, obviamente hubo mucha experimentación. A mí lo que me había interesado era cómo traducir este universo que a mí tanto me gustaba en el ámbito de la carrera, en el ámbito del diseño. Digamos, cómo puedo traducir estos recursos que uno ve normalmente en páginas de papel, cómo hacer para traducirlos en una prenda, en algo que se puede usar, en algo que envuelve un cuerpo, cómo tenerlo en cuenta. Entonces, eso fue más o menos lo más central de todo el trabajo de tesis. Entonces, lo que estamos viendo, obviamente, ahí ya estamos viendo lo que eran las propuestas de diseño, pero anteriormente, digamos, todo lo que es texturas, eran todas reinterpretaciones de parte mía de elementos, algunos más literales, otros más abstractos, de lo que uno normalmente puede ver en una viñeta, digamos, todo el tema del color, de las líneas, del grafismo, las sombras, las luces, por ejemplo, esta superposición de redes que habíamos probado con los docentes, como las entrecruzamos, y mira qué pasa con el movimiento de las telas, qué es lo que se genera en el cuerpo cuando empiezas a mezclarlas. Entonces, buscamos, digamos, como poder reinterpretar, digamos, ese medio a este otro, y encontrar obviamente un punto medio en donde se combina todo. Y como el tema principal, si bien el tema era las historietas, como eje narrativo me había interesado mucho el concepto del viaje del héroe, que es una herramienta narrativa que se ve en todos lados, en las películas, en los libros, está en Don Quijote, en Harry Potter, en Star Wars, que cuenta sobre un protagonista que surge de un mundo ordinario y atraviesa un mundo extraordinario para luego volver a su punto de origen. Entonces, lo que estamos viendo, la gran diferencia que vamos a ver ahora entre las distintos prototipos y distintas líneas, son esos estadios que yo tomé esa herramienta narrativa que normalmente uno ve más en textos y lo traducí a una colección. Entonces tiene un principio y un fin, y tomé eso para poder dividirlo en distintas líneas que tienen obviamente distintos recursos y se diferencian entre sí. Por eso, digamos, vamos a ver capaz cosas más en blanco y negro, después cosas más coloridas, con distintos rubros también y distintos textiles. Hubo mucha experimentación de materiales, y lo que me interesaba mucho era combinar técnicas artesanales junto con técnicas más modernas que capaz hoy en día
son más accesibles para los alumnos, como por ejemplo lo que estamos viendo ahora, que fue corte láser, para poder generar patrones directamente en la tela y poder generar movimientos donde capaz no habría si no fuera intervenida. En ese también digamos, un corte láser y sumándole a eso era como un tejido, entonces es como una mezcla entre lo artesanal y capaz lo que es más probable más industrializado, más fácil de industrializar. También cómo hacer para generar, no sé, usar más de por ejemplo, son todas tiras de vinilo, que fueron puestas de manera manual para generar como ilusiones en el cuerpo de luces, o sea, bien como uno podría ver un dibujo y generarlo en el cuerpo directamente. Esas ya eran pruebas, digamos, propuestas. Eso no fue el resultado final, pero uno de los procesos. Y trabajé con distintos rubros, trabajé una mezcla entre lo que sería el sportwear, en lo casual, pero también con elementos de prêt-à-porter. Yo estaba pensando siempre como en un usuario elegante pero lúdico, con mucho uso del color, con un porte muy teatral. Entonces, por ejemplo, también usé mucho todo el aprovechamiento de todo lo que es digital, digamos, desarrollar moldería directamente desde la computadora para aplicar la estampa sobre la moldería directamente, cosa de que la estampa tenga recorrido sobre el cuerpo y pueda generar, digamos, estas como ilusiones ópticas que podría ser, digamos, esta traducción de lo 2D a lo 3D. Todo se confeccionó a mano, completamente, más allá de las estampas por sublimación, que eso sí se hizo a máquina. Usé muchas herramientas, en el caso del proyector, usé también para escribir a mano sobre los prototipos. Acá ya estamos viendo los prototipos terminados. Y hubo mucha combinación de texturas, por ejemplo en que hubo mucho corte láser, pero después lo que se ve arriba es capellada, o sea, hubo también mucha intervención de lo que era marroquinería, siempre para generar, digamos, volúmenes y siluetas y mucho juego, digamos, con siluetas capaz más ajustadas, pero con cierto volumen en ciertas partes. También había sumado una propuesta de una línea de accesorios, que acá los modelos tienen puestos, yo tengo puesto acá también, junto con una colega, que tiene el mismo interés que yo. Y también hubo mucho uso de recursos más literales, como los diálogos de las viñetas, el uso de pintura 3D para generar volumen, o sea, digamos, tener la ilusión de capaz ver una textura de lejos que parece estampada nada más y después la tocas y resulta que tiene volumen. Esa fue la colección entera, no la colección entera, sino todos los prototipos materializados. Son de distintas líneas, por eso capaz son medio coloridos, parecen medio mezclados, pero como son de distintas líneas, obviamente son muy variados en cuanto al rubro y al color. Le agradecemos un montón porque todo esto es muy nutritivo para todos los que no pertenecemos al mundo de la indumentaria, y nos parece como una magia, todos estos textiles realizados en forma artesanal y productos. Entonces, bueno, nuevamente te felicitamos porque terminaste la carrera y por tu trabajo de gran nivel y por estar acá y compartir tu trabajo con nosotros. Y también, por supuesto, siempre agradeciendo a la Cátedra Moragues. No, sí, muchas gracias a la cátedra. Muchas gracias a ustedes por darnos el espacio para poder compartir nuestro trabajo y dar el espacio a los diseñadores que recién empezamos. Les agradezco mucho el espacio para nosotros y para la cátedra. Un gusto enorme. Gracias. Buenísimo, gracias Marta y gracias Helio, Celeste. Sí, y Alejandra, claro, también. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Chau. Muchas gracias. Chao, que esté muy bien. Gracias a todos.